Algo sucedió en la cruz que no todos comprenden. Cuando Jesús estaba en la cruz, Él declaró estas palabras: Elí, Elí, lama sabactani. ¿Qué es lo que estaba diciendo Jesús? Él estaba diciendo: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Pero ¿quién lo estaba desamparando? El Padre. Su Padre lo estaba desamparando. La palabra no solamente se traduce como desamparo, sino como abandono o como rechazo. Es una palabra muy fuerte en el contexto en el cual fue dicha. En el día de hoy es muy común que escuchemos que se habla de Jesús como un mártir, como si hubiera muerto como un mártir a mano de todas las atrocidades que le hicieron los romanos. Y ciertamente eso fue algo muy fuerte, fueron heridas muy fuertes y fue un dolor intenso y profundo, pero Jesús no murió como un mártir. La palabra dice que su padre lo abandonó, que su padre lo rechazó, que el padre ni siquiera podía mirar al hijo. Esto es lo que nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque Dios lo había abandonado. Vamos a Salmo 22 y sabrás por qué. Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Lejos estás para salvarme, lejos de mis palabras de lamento. Este era su queja. Esta era la queja de Jesús en el momento en el que estaba en la cruz. Versículo 2. Él presenta su clamor delante del Padre y dice: Dios mío, clamo de día y no me respondes, clamo de noche y no hay reposo. Este era el clamor de Jesús. Y luego, en el versículo 4 y 5, Él presenta un argumento y dice: En ti confiaron nuestros padres y tú los libraste, a ti clamaron y tú los salvaste, se apoyaron en ti y no los defraudaste. Este era su argumento. Él estaba diciendo en la cruz: Señor, en toda la historia de la humanidad, los judíos clamaron a ti, los justos clamaron a ti, y tú respondiste, y tú les salvaste. Pero yo que soy tu hijo, yo que soy tu Mesías, me has abandonado. La respuesta, versículo 3. Pero tú eres santo, tú eres rey, tú eres la alabanza de Israel. Versículo 6. Pero yo soy gusano y no hombre. La gente se burla de mí, el pueblo me desprecia. Dios desamparó a su hijo en la cruz. Dios lo abandonó porque su hijo, su santísimo hijo, en la cruz se volvió pecado. La cosa que Dios aborrece. Él se convirtió en pecado y Dios ni siquiera puede mirar el pecado. Y más que eso, no solo se convirtió en pecado, sino se convirtió en maldición. Pecado no es algo que el Padre solamente aborrece, sino que también condena. La Escritura nos dice que nosotros por nuestro pecado hemos sido desterrados de la gloria de Dios. Nosotros merecíamos y merecemos, cuando hemos pecado sin convertirnos, ser apartados de la gloria de Dios, de la presencia de Dios. Eso es lo que dice la Escritura, que el Padre está aquí y nosotros estamos aquí por nuestro pecado. Y esta separación es justamente la que vino a quitar entre nosotros Jesús mediante la cruz. Y para que esto sucediera, alguien tenía que morir para acortar esta separación, para quitar esta separación. Alguien tenía que morir apartado de la presencia favorable de Dios. Alguien tenía que morir
condenado de Dios desde el comienzo de la creación y antes de la creación. Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo existieron en un compañerismo perfecto, en una comunión absoluta de gozo. Pero la primera vez en la cruz, la comunión, pero la primera vez en la cruz, la comunión se rompió, fue destrozada. El Padre no podía mirar a su Hijo, tuvo que rechazarlo, porque Él se convirtió en pecado, porque Él se convirtió en maldición, en abominación a Jehová, porque eso es lo que somos antes de nuestra salvación, antes de nuestra conversión. Somos como abominación a Jehová. Para salvarnos, alguien tenía que morir en nuestro lugar como una maldición, como una abominación. Su comunión con Dios fue destruida porque Él llegó a ser pecado y Dios no puede mirar el pecado. Vamos a Gálatas capítulo 3, versículo 10, y dice: todos los que viven por las obras que demanda la ley están bajo maldición, porque está escrito: maldito sea quien no practique fielmente todo lo que está escrito en el libro de la ley. Esto es lo que dice la palabra acerca de nosotros, que somos malditos si es que tendríamos que cumplir fielmente con el libro de la ley, porque es imposible. Esto es lo que seríamos delante de Dios, maldición. Pero en versículo 13 está la respuesta. Cristo nos rescató de la maldición de la ley al hacerse maldición por nosotros, pues está escrito: maldito todo aquel que cuelga del madero. Esta es la verdad bíblica más importante, quizás, de la cruz. Él se hizo maldición en la cruz por nosotros, porque esto era lo que el Padre decía acerca de nosotros. Cristo llevó nuestro pecado por nosotros. Todo el rechazo, todo el aborrecimiento que era sobre nosotros fue puesto en Él, en la cruz del Calvario. Como los cabríos, los judíos salían y imponían las manos sobre el cabrío. Simbólicamente, ellos pasaban el pecado del pueblo sobre el cabrío. Un cabrío muere y el otro cabrío sale fuera de las puertas de la ciudad, cortado de la comunión con Dios y de la comunión con el pueblo de Dios. Salía al desierto para morir, para salvarnos. Tú y yo merecíamos pasar toda la eternidad fuera de la presencia favorable de Dios en el infierno. Para salvarnos, alguien tuvo que morir bajo la ira de Dios, apartado de la presencia favorable de Dios, en tu lugar y en el mío. Y en la cruz, esto es lo que pasó y esto es lo que tenemos que entender. Cristo está en el huerto en Getsemaní y clamaba a Dios que pase de mí esta copa 3 veces. ¿Qué significa la copa? Es importante que sepamos lo que significa la copa. A veces pensamos que es porque Él no quería padecer lo que padeció y que Él no quería padecer los latigazos y todas estas cosas. Pero esto no es bíblico. Miles de discípulos después de Cristo murieron en la cruz. Y la palabra registra que ellos iban a la cruz cantando himnos y con gozo.
Vamos a decir entonces que los discípulos de Cristo tenían más valor y coraje que Cristo mismo, que ellos podían sufrir látigos, crucifixión, pero el consumador de nuestra salvación estaba simplemente en el huerto de Getsemaní, llorando y orando por angustia de lo que iba a padecer físicamente. Cristo no tenía miedo de una cruz, ni de los clavos. Esto puede ser un evangelio muy romántico. Cristo no tenía miedo de los romanos, ni de la corona, ni del látigo. Tenemos que estudiar la Biblia con una concordancia. La copa, en resumen, significaba: a causa de la inequidad de las naciones, a causa de su pecado, voy a darles la copa de mi ira. Ellos tomarán la copa de mi ira y morirán. Jesús sabía que en la cruz Él iba a morir y que iba a beber de esa copa, pero iba a beber de esa copa separado de la presencia del Padre. Él iba a beber la copa de la ira de Dios y también iba a morir por la ira de Dios, no a manos de los romanos. Esto es lo que realmente nos dice la palabra. Todo el aborrecimiento, toda la ira de Dios que nosotros debimos sufrir por toda la eternidad en el infierno, Él la iba a sufrir.